Muy buenas, mi nombre es Yuri Rengifo y conmigo vamos a estar viendo el curso de gestión de recursos humanos para el sector público. Gracias a la Escuela de Gestión Pública vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones, vamos a desarrollar 10 sesiones donde vamos a conversar acerca de la gestión de los recursos humanos para el sector público. ¿Okay? Mi nombre, como les decía, es Yuri Rengifo, soy psicólogo con una maestría en psicología organizacional, especialista en gestión de recursos humanos, especialista en derecho laboral. Soy docente de recursos humanos de algunas instituciones académicas, tales como la Universidad Ricardo Palma, la Universidad UPC, algunos institutos en los temas de recursos humanos. Gerente público de recursos humanos desde mayo de 2015 hasta recientemente 2018 por Servir. Pertenecía al cuerpo de gerentes públicos de Servir y he asesorado a algunas entidades públicas respecto al tema de recursos humanos, como por ejemplo la SBS, Contraloría y otras más. ¿Okay? Lo que nos compete y el objetivo de esta sesión del día de hoy es que reconozcamos las distintas instancias de la gestión de recursos humanos en las entidades públicas principalmente. Y la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy es escenario actual de trabajo, nuestra gente, toda vez que estamos trabajando en un contexto en el cual existen a la fecha una multigeneración que transita y que trabaja en las entidades públicas, vamos a hablar un tanto acerca de ellas. Luego, como un tercer tema, vamos a ver la evolución de la gestión de los recursos humanos a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y el perfil del servidor peruano. ¿Ok? Ese es el temario que vamos a desarrollar ahora y que iniciamos con el escenario actual de trabajo. Un tanto el mercado laboral a la fecha está ciertamente bastante complicado en el sentido de que es difícil conseguir personas, es difícil encontrar al mejor recurso humano, toda vez que el recurso humano está trabajando. Y esto nos damos cuenta cuando nosotros hacemos alguna publicación buscando algún recurso humano, algún trabajador para entidades públicas y privadas, los requerimientos a veces son bastante complicados inclusive y hasta dan ciertas características que a veces es difícil conseguir en el mercado. Un ejemplo de ello es lo que vemos aquí. Esto, lo que están apreciando ustedes, es una publicación que salió en la Bolsa de Trabajo de la Universidad UPC. Como pueden ver aquí, existe el puesto de practicante para el puesto de una empresa que trabaja en lo que es el reclutamiento y selección de personal. Está buscando, como vemos aquí, un practicante para el área de selección y este practicante tiene determinadas características entre las cuales podemos visualizar en la parte de aquí abajo que dice que solicita inglés avanzado, francés avanzado, alemán y japonés avanzado. Ciertamente, entonces, poder conseguir una persona, un joven practicante con estas características es harto complicado, ciertamente, por un lado. Y por otro lado, es real y esto es lo que efectivamente está pidiendo el mercado laboral. Bien. ¿Cuál es el escenario actual de trabajo? A la fecha que nos referimos al tema de recursos humanos en las entidades públicas, se ha presentado ya un escenario diferente de recursos humanos y un escenario diferente de gestión de personas. Una de las características principales es que es un contexto que está interconectado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que sucede aquí, por ejemplo, rebota en otro lado. El mismo hecho de que el día de hoy estemos interconectados a través de las ondas y podamos tener esta clase de manera virtual, ya es una manifestación respecto de lo que estamos conversando. ¿Okay? En el tema de recursos humanos inclusive existe este contexto que se llama el teletrabajo. El teletrabajo es la posibilidad que tienen ya a la fecha los trabajadores de poder ejecutar una labor a través de ¿qué? A través de una computadora. Ciertamente estamos en este momento haciendo una característica o una función casi de teletrabajo, toda vez que estamos conversando a través de una computadora bajo el hilo computacional, digamos, ¿ok? A la fecha existe en el Perú una entidad única que tiene como característica ya el teletrabajo y está implantado como tal. En el Perú, el Ministerio de Trabajo, a partir del año 2015, 2016, saca una norma poniendo como fundamento, digamos, las características para poder
efectivizar una acción de teletrabajo. Y la única entidad que a la fecha está bajo esta condición de teletrabajo es la entidad de Indecopi. ¿Okay? Entonces, Indecopi es la primera entidad pública que está trabajando bajo esta modalidad de teletrabajo, lo cual nos indica que efectivamente es aplicable esta condición de trabajo a muchos contextos organizacionales. Naturalmente, no todos los puestos de Indecopi están bajo esta modalidad, sino que algunos que tienen determinadas características particulares en las cuales a partir del mes de noviembre de este año, del año 2018, es que se ha empezado a trabajar bajo esta modalidad laboral. Bien, el tema de la interconexión también nos hace recordar en el tema de recursos humanos en particular, por ejemplo, que la capacitación, como la podemos apreciar, la podemos hacer vía teleconferencia. Cuando uno hace una publicación en un medio, lo hace a través de un medio virtual, tipo Facebook, YouTube u otros tantos, donde se solicitan recursos humanos. La posibilidad de tener una evaluación de desempeño, la posibilidad de tener una entrevista de trabajo, inclusive existen medios virtuales como estos para poder saber y para poder entrevistar a un trabajador, no movilizarnos hacia un lugar para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, la segunda característica del mercado laboral actual y el escenario actual de trabajo es que el trabajo ha de ser una situación comprobable. ¿Qué quiere decir comprobable? Quiere decir que el trabajador en general se está orientando a que gane un sueldo básico y luego gane de acuerdo a los objetivos que pueda lograr. Nosotros seguramente estaremos acostumbrados a que nuestros jefes siempre nos demanden nuestros indicadores y nos digan a qué elementos hemos llegado. Inclusive en la función pública ya contamos con este concepto que se llama el presupuesto por resultados. Entonces, es a través de estas indicadores o los KPI que usualmente la gente de recursos humanos y de otras áreas tiende a evaluar al personal, que va a hacer que nuestro trabajo a la fecha ha de ser comprobable. ¿Qué quiere decir? Que podemos ganar lo que querramos ganar, porque vamos a tener un sueldo básico y sobre eso vamos a ganar por cumplimiento de metas, por cumplimiento de objetivos y por llegar a los resultados que la entidad o la institución en general nos ponga a bien para nosotros poder alcanzar. ¿Ok? Con esto ya tenemos entonces dos características del mercado laboral peruano, uno que es interconectado y otro que es comprobable. Una tercera característica de este mercado laboral es que es competitivo. ¿Qué quiere decir con competitivo? Queremos decir de que efectivamente la primera diapositiva que puse para empezar esta sesión, donde les indicaba que estaban requiriendo personal practicante que tenga 4 idiomas avanzados, nos indica naturalmente que es una situación bastante competitiva. ¿Ok? A la fecha efectivamente piden practicantes con experiencia. Ciertamente es algo ilógico, ¿no? Puesto que se entiende que el practicante es una persona que debiera ingresar a instituciones a fin de poder recién inmiscuirse en el contexto del mercado laboral. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Hace algún tiempo estuve haciendo una consultoría, hacíamos entrevistas para la Contraloría General de la República, recuerdo, y sobre ello se tomaba una entrevista a una joven de 23, 24 años, abogada, que estaba postulando para un puesto de auditor, ¿correcto? En la Contraloría. Y se le preguntó qué características tenía, cómo se veía de acá a 5 años, y nos refería a la señorita que ella estaba ya en el momento que se le hizo la entrevista en el tercer año de doctorado. Y uno decía, oye, pero tercer año de doctorado, sacando cuentas, no encajaba. Sin embargo, ella nos refirió que era natural del Cusco. En el Cusco había acabado su educación primaria a los 15 años. Luego de eso, acabó inmediatamente a los 15 años la formación secundaria, perdón. Hizo su bachiller, estudió Derecho y salió de Derecho muy joven también. Hizo seguidamente su maestría, ya que a la fecha, digamos, no es un requisito para tener la maestría que tenga experiencia laboral previa, sino ya todos, casi los jóvenes que egresan de las universidades, hacen una maestría. Y cuando se le entrevistó ya tenía el tercer año de doctorado. Sacando cuentas, digamos, sí era posible, sacando cuentas, sí correspondía a lo que estaba refiriéndonos la señorita. Seguidamente conversamos con otra señorita, una señora ya
40, 45 años de edad para la misma posición y le preguntamos qué interés tenía, cómo se veía de aquí a 5 años. Ella dijo, o a 3 años, ella dijo, ¿saben qué? Yo quiero hacer mi maestría. Este claro ejemplo nos indica una joven de 26 años está haciendo su tercer año de doctorado y una señora de 45 años, ambas postulan para el mismo puesto, pretende algún momento quisiera hacer su maestría. Eso nos indica el tema de que la situación laboral y la situación académica ciertamente es muy, muy, muy competitiva, lo que genera que nosotros tengamos la posibilidad para poder acceder a todos los puestos y tener muchas capacitaciones. Otro ejemplo, el año pasado en Lima, para los postulantes de la Universidad San Marcos, los que no ingresaban a la San Marcos, con el carnet de no haber ingresado a la San Marcos, se iban a la Universidad César Vallejo a matricular. Lo cual quiere decir que la Universidad César Vallejo acogía a aquellos postulantes que no ingresaron a la San Marcos. Lo cual quiere decir, como lo que decimos aquí en la presentación, que hay una educación muy asequible a todos los trabajadores y a todos los servidores públicos. Ciertamente es muy interesante esto, toda vez que da la posibilidad para que todos puedan capacitarse. Más aún, teniendo que existe lo que se llama una competencia global por empleos. Ya a la fecha, los venezolanos, hermanos venezolanos que están trabajando en nuestro medio, representan ya el 0.5% de la población económicamente activa, que quiere decir, número uno, que ya están en las estadísticas laborales, ¿ok? Y seguramente ustedes y nosotros lo veremos a estos señores venezolanos en trabajar en muchas actividades laborales, lo cual quiere decir que hace un tiempo yo hice una convocatoria para un puesto de gerente de operaciones, recuerdo, y vinieron muchos currículos de Venezuela, de Colombia, de España inclusive, lo cual quiere decir que ahora no competimos laboralmente con nuestros pares, sino también con gente del extranjero. Y hay algunas entidades públicas que inclusive requieren y que inclusive adquieren a los venezolanos en este caso para que puedan trabajar con ellos. ¿Okay? Una tercera característica del mercado laboral y del escenario actual de trabajo es el tema de la línea de carrera. Antes era bastante común que los servidores, que los trabajadores completen toda su experiencia laboral, sus 30 años de vida laboral, la hagan en una sola entidad pública o en una sola empresa, etcétera. Y que cuando salían de esa entidad o empresa, ese puesto quedaba vacante para algún familiar, alguna persona o un hijo, en estos ejemplos. Sin embargo, ya no se concibe que una persona trabaje 30 años en una organización. Ustedes mismos que me están escuchando acá, díganme si es que tienen el interés de trabajar 30 años en una sola entidad o en una sola empresa. Entiendo que la respuesta es negativa. Antes nosotros, los psicólogos, los seleccionadores, los que reclutamos gente, veíamos ciertamente raro ver un currículum de una persona que tiene 2 años, 3 años trabajando en una empresa. O sea, lo veíamos bastante raro. Sin embargo, ahora es lo cotidiano y lo común que una persona pueda saltar de un puesto de trabajo a otro cada 2 o 3 años, dependiendo de sus intereses. O sea, a la fecha, digamos, ya no existe el tema de que una persona ingresa a trabajar en una empresa y sus 30 años de servicio lo haga en una organización. Hay alguna estadística del Ministerio de Trabajo que indica que los hombres, por ejemplo, se quedan 2 años en una organización antes de emigrar a otra, y en el caso de las mujeres se quedan hasta 3 años. La diferencia del tiempo respecto al género, no había una respuesta puntual respecto de ello. Sin embargo, es interesante ese número, esa estadística. ¿Okay? En el tema de la línea de carrera, inclusive hay a la fecha algunas entidades públicas que siguen manteniendo ese concepto de que la persona cuando sale de trabajar deja ese puesto vacante para algún familiar cercano. ¿Ok? Y estas entidades, por ejemplo, aquí en Lima es CEDAPAL, es el Banco Central de Reservas. CEDAPAL es una entidad que se dedica al tema del agua, y el BCR, que el Banco Central de Reserva, también tienen esa política de dejar ese puesto vacante. Sin embargo, esta política no es necesariamente una política, digamos, masificada, sino estas entidades tan solo lo hacen ¿por qué? Porque tienen un convenio colectivo que da cuenta de este tema. ¿Okay? Entonces, hemos conversado respecto del escenario actual de trabajo y hemos visto 4 características, ¿okay? Que son
fin de la línea de carrera de por vida, que es que estamos en un escenario interconectado. ¿Okay? Igualmente, otra característica es que es un mercado muy competitivo, el escenario actual es muy competitivo y que ciertamente la gente puede ganar lo que puede ganar cuando busque y cuando logre los resultados que la organización y la entidad seguramente le van a poner como meta y tarea.